Mi hermana nos quiere en una mesa alejada en la fiesta de compromiso porque no somos tan ricos como su prometido. Pero su prometido cancela todo porque trabaja para mi esposo. Mi hermana decidió sentarnos en una mesa apartada durante su fiesta de compromiso, probablemente porque mi esposo y yo no tenemos el mismo nivel de dinero que su prometido. Pero lo que ella no esperaba era ver su rostro palidecer cuando su flamante novio reconoció a mi esposo. Fue como si acabara de ver un fantasma. Valeria, mi hermana, es una de esas personas que pueden engañar fácilmente a cualquiera con una sonrisa. A simple vista parece dulce, amable, incluso encantadora, pero créeme, detrás de esa fachada hay alguien completamente diferente. Lo sé porque crecí con ella, y he visto más veces de las que puedo contar quién es realmente. Nuestra infancia no fue precisamente cómoda. Venimos de una familia pobre, aunque mis padres siempre fueron trabajadores incansables. Aprendimos desde pequeños a adaptarnos a lo que teníamos, compartir una manta en los inviernos fríos, acostarnos con hambre más de una noche, o conformarnos con ropa usada que alguien más había dejado atrás. No fue fácil, pero en cierto modo, todo eso me enseñó algo valioso. Aprendí a no medir la felicidad por lo material. A apreciar lo poco que tenía y seguir adelante sin quejarme. Valeria, en cambio, nunca lo vio así. Desde niña, odiaba cada segundo de nuestra vida humilde. Yo canalicé mi frustración en otra dirección. Me propuse salir del ciclo de pobreza trabajando duro y aprovechando cualquier oportunidad. Mis padres nunca tuvieron la posibilidad de estudiar, pero yo decidí hacerlo por ellos, por mí. Me esforcé todo lo que pude para conseguir una beca parcial y abrirme camino en la universidad. Valeria, por su parte, tomó un rumbo completamente distinto. Siempre supo cómo usar su belleza y su encanto para conseguir lo que quería, especialmente con los hombres. Y hay que admitirlo, su método era simple, pero funcionaba. Desde la preparatoria, se las arreglaba para que alguien más resolviera sus problemas. Nunca tuvo que esforzarse mucho por nada. Su último romance antes del desastre fue con un rapero que básicamente la mantenía. Le pagaba todo, la renta, los caprichos, los zapatos de diseñador, la ropa cara, todo. Pero como suele pasar con ella, las cosas terminaron de la peor manera. Lo engañó con uno de sus empleados, y cuando él la descubrió, todo explotó. ¿Y adivina a dónde fue corriendo después? Exacto, a mi puerta. Llorando, desesperada, rogando que la dejara quedarse solo unos días. Terminó siendo un mes entero escondida en mi casa mientras el escándalo se enfriaba. Mi esposo, como era de esperarse, no estaba contento con la situación. Él siempre ha tenido claro quién es Valeria. Nunca le ha gustado su actitud ni su forma de vivir. Y sinceramente, no lo culpo. Valeria nunca ha mostrado gratitud por las veces que la he ayudado. Es más, parece resentir que yo tenga una vida estable sin depender de nadie. Ella odia admitir que tengo un matrimonio sólido con un hombre que me ama y trabaja duro. Pero no entiende que todo lo que tengo no me cayó del cielo, me lo gané con esfuerzo. También le molesta que mi esposo me lleve de vacaciones cada año, aunque cree que son lujos extravagantes, cuando en realidad no lo son. Mi esposo viene de una familia acomodada, pero jamás lo dirías al conocerlo. Lo conocí en una conferencia donde él era uno de los oradores, y en ese momento ni siquiera imaginé que tenía dinero. Me gustó porque era sencillo, sin pretensiones. No presume relojes caros ni autos de lujo, y nunca ha sentido la necesidad de hacerlo. Eso fue parte de lo que me enamoró. A pesar de tener dinero, no lo despilfarra. Sí, viajamos de vez en cuando, pero no son vacaciones ostentosas como mi hermana imagina. Valeria cree que un viaje a París significa cenas de 5 tiempos y habitaciones de hotel de miles de dólares por noche, cuando en realidad nuestras escapadas son bastante normales. Desde que nos casamos, hemos tratado de mantener nuestra vida simple. Tenemos una casa más grande, claro, pero seguimos siendo discretos. Ayudamos a mis padres cuando lo necesitan, y ocasionalmente a Valeria, aunque solo cuando no queda de otra.
Rara vez hablamos de dinero, porque sabemos que eso solo traería problemas. Mi esposo siempre dice que la modestia es una forma de respeto, y yo estoy de acuerdo. Especialmente porque sé cómo es Valeria. Si supiera realmente cuánto dinero tiene mi esposo, se sentiría con derecho a una parte de él. Después de su ruptura con el rapero, pensé que por fin se tomaría un descanso. Que tal vez reflexionaría un poco. Pero no, en cuestión de semanas ya tenía a otro hombre. Esta vez, sin embargo, parecía más estable. Su nuevo novio, Daniel, era gerente senior de cuentas y ganaba bien. Al principio pensé que solo era un rebote, pero luego Valeria empezó a presumirlo como si hubiera ganado la lotería, su coche deportivo, su estilo, los padres ricos. Un día, nos invitó a almorzar con Daniel para presentárnoslo oficialmente. Antes de que él llegara, nos soltó una advertencia muy clara: que no mencionáramos nada sobre nuestra infancia pobre. Y conociéndola, supe exactamente por qué. Valeria nos había dado instrucciones muy claras antes de conocer a Daniel. Debíamos comportarnos como si viniéramos de una familia con dinero. Nos pidió que aparentáramos tener una vida mucho más cómoda de la que realmente tuvimos. Me confesó, sin el menor rubor, que le había mentido a Daniel sobre nuestro pasado, porque no quería que supiera lo pobres que fuimos en realidad. También nos advirtió que ni se nos ocurriera mencionar a ninguno de sus ex, ya que le había dicho que nunca había tenido una relación seria antes de él. En pocas palabras, había construido toda una historia falsa sobre quién era y de dónde venía, y ahora quería que todos colaboráramos en su teatro para mantener esa imagen perfecta hasta que pudiera casarse con ese tipo rico. Yo no estaba nada de acuerdo con eso. Sentía que Daniel merecía saber la verdad. Pero Valeria, como siempre, tenía una respuesta lista: cuando nos casemos, le contaré todo, dijo, como si eso lo hiciera menos inmoral. Durante el almuerzo, pude ver que Daniel estaba completamente embobado con ella. Llevaban apenas 7 meses juntos, pero él se comportaba como si hubiera encontrado al amor de su vida. Fue amable, respetuoso con mis padres y conmigo, y no paraba de hablar de lo emocionado que estaba por casarse con Valeria. Mis padres, que estaban encantados con la idea de que por fin ella se asentara, le dieron su bendición ahí mismo, sin pensarlo mucho. Yo, en cambio, no podía dejar de sentir lástima por el pobre hombre. No tenía idea de la red de mentiras en la que estaba metido. Pasó menos de una semana antes de que anunciaran oficialmente su compromiso. Así es, mi hermana, la misma que no podía mantener una relación estable por más de unos meses, estaba planeando casarse. Y, como era de esperarse, enseguida comenzó a organizar una fiesta de compromiso a lo grande, invitando a todo el mundo, incluyendo a mi esposo y a mí. Mi esposo no conocía a Daniel, así que estaba intrigado por saber quién era el tipo que había conseguido atrapar a Valeria. Pero cuando llegamos al evento, entendí inmediatamente por qué ella estaba tan decidida a casarse con él. El lugar era impresionante. Daniel claramente no había escatimado en gastos. Cada detalle, desde la decoración hasta la música, parecía sacado de una revista de bodas de lujo. Nada más entrar, vimos a mis padres sentados cerca del centro del salón, en una de las mejores mesas. Nos saludaron con una sonrisa, pero antes de que pudiéramos llegar a ellos, Valeria apareció de la nada. Nos interceptó y, con una sonrisa tensa, nos informó que nuestros asientos no estaban ahí. Luego, sin perder tiempo, nos llevó hasta una mesa apartada, casi escondida en una esquina del salón. La mesa era pequeña, sin apenas decoración, y estaba tan lejos del resto que parecía que nos habían puesto en una zona de castigo. Nos pidió que nos sentáramos y nos dijo que esa sería nuestra mesa por la noche. Mi esposo y yo nos miramos confundidos. Él, siempre directo, le preguntó por qué estábamos tan alejados de nuestros padres y de ella misma. Con un tono altivo y una media sonrisa, Valeria respondió que quería tener cerca solo a gente de cierto nivel económico, refiriéndose a la familia de Daniel y a los invitados importantes. No podía creer lo que estaba oyendo.
Mi esposo y yo nos quedamos en silencio por un momento, asimilando la falta de tacto. No contenta con eso, añadió con una burla disfrazada de risa que la familia de su prometido era más rica que cualquier otra que haya conocido y que, considerando eso, nosotros no encajábamos en su círculo más cercano. Lo dijo con tanta seguridad, como si nos estuviera haciendo un favor al dejarnos siquiera asistir. La arrogancia con la que lo dijo me dejó sin palabras. No era solo un comentario cruel, era una forma de rebajarnos frente a su nueva vida. Era obvio que quería humillarnos, dejar claro que ella ahora pertenecía a una clase superior. Y para rematar, la sonrisa en su rostro mostraba que disfrutaba cada segundo de ese momento. Justo cuando estaba tratando de encontrar una respuesta para ponerla en su lugar, apareció Daniel. Seguramente nos había visto hablando con ella, porque se acercó de inmediato para saludarnos. Fue amable, como siempre, saludándome primero y luego extendiendo la mano hacia mi esposo. En cuanto lo vio, su cara cambió por completo. Sus ojos se abrieron y sonrió sorprendido. «Vaya, señor. ¿Qué hace aquí?», dijo, con una mezcla de sorpresa y entusiasmo. Valeria y yo nos quedamos congelados. Ella perdió la sonrisa al instante, sin entender qué estaba pasando, mientras Daniel seguía hablando, visiblemente emocionado. Miré a mi esposo, que mantenía la calma, aunque pude notar esa pequeña chispa divertida en su mirada. Se dieron la mano y mi esposo, tranquilo como siempre, le explicó que estaba casado conmigo. Daniel pareció aún más sorprendido, pero esta vez por pura alegría. Comenzó a decir que le parecía increíble estar a punto de ser familia de alguien a quien había admirado por tanto tiempo. El rostro de Valeria era un poema, pura incredulidad mezclada con pánico. Y entonces llegó la parte más deliciosa del asunto. Daniel le comentó, con toda naturalidad, que su empresa llevaba años trabajando con la compañía de mi esposo. De hecho, explicó que la empresa de mi esposo era uno de sus clientes más grandes, y que él mismo, junto a su equipo, gestionaban esa cuenta personalmente. Decía todo eso con orgullo, sin notar el silencio helado que había caído sobre Valeria. Cuando entendió lo que Daniel acababa de revelar, su cara perdió todo color. Era obvio que acababa de darse cuenta de la magnitud de su error. Minutos antes había intentado hacernos sentir inferiores, y ahora descubría que su prometido trabajaba para la empresa de mi esposo. Fue uno de esos momentos en los que el karma simplemente se sienta a tu lado y te guiña un ojo. Mi esposo, siempre discreto, se mantuvo tranquilo, pero pude notar que estaba disfrutando el giro tanto como yo. Entonces Daniel, sin darse cuenta del caos emocional que acababa de desatar, nos preguntó algo con toda naturalidad. «¿Por qué están sentados tan lejos de nosotros?». Miré a Valeria, que parecía a punto de desmayarse, y sin dudarlo respondí con una sonrisa. Bueno, este fue el lugar que Valeria eligió para nosotros. Daniel se quedó mirando a Valeria con una expresión genuina de sorpresa. «¿Por qué harías que tu propia hermana y su esposo se sentaran tan lejos?», le preguntó, sin entender nada. Valeria parecía haberse quedado sin sangre en el rostro. No sabía qué decir. Se notaba que estaba buscando desesperadamente una excusa que no la hiciera quedar mal frente a su prometido. Antes de que abriera la boca, decidí ahorrarle el esfuerzo. Le conté la verdad, tal cual. Le expliqué que Valeria había dicho que no éramos lo suficientemente ricos para sentarnos cerca de ellos ni de la familia de Daniel. Ella trató de interrumpirme, pero seguí hablando. No levanté la voz ni adorné nada, simplemente relaté lo que había pasado, sin exagerar. La cara de Daniel cambió por completo. Primero parecía confundido, luego sorprendido, y finalmente avergonzado. Se veía verdaderamente mortificado. Giró hacia Valeria y le dijo con firmeza: «Eso fue totalmente inapropiado». Después se volvió hacia nosotros y empezó a disculparse una y otra vez. «De verdad lo siento mucho», dijo. «Voy a arreglar esto ahora mismo. Permítanme moverlos a una mesa mejor, junto a nosotros». Agradecí el gesto,
Pero mi esposo ya había tomado una decisión. No es de los que olvidan un insulto así de fácil. Con calma pero con tono firme, le dijo que apreciaba su amabilidad, pero que ya no nos quedaríamos más tiempo. Daniel trató de razonar con él, claramente incómodo con toda la situación, pero no hubo manera. Valeria, por su parte, entró en pánico. Empezó a disculparse entre balbuceos, asegurando que todo había sido un malentendido, rogándonos que no nos fuéramos. Pero la verdad es que el daño ya estaba hecho. Y seamos sinceros, si Daniel no hubiera estado relacionado con la empresa de mi esposo, ¿habría sentido Valeria algún tipo de remordimiento? Lo dudo mucho. Así que tomamos nuestras cosas, nos despedimos con educación y nos fuimos de la fiesta. En lugar de dejar que la noche terminara así de amarga, mi esposo me llevó a nuestro restaurante favorito. Pedimos nuestra comida habitual y tratamos de reírnos un poco del desastre que acabábamos de presenciar. Fue una cita improvisada, tranquila, y justo lo que necesitábamos para sacudirnos el mal sabor de boca. Aún así, él seguía muy molesto. Me dijo que no quería volver a tener trato alguno con Valeria. Y honestamente, no podía culparlo. Lo que ella hizo fue una falta de respeto enorme, no solo hacia él, sino también hacia mí. Llegados a ese punto, supe que tenía razón. Ser familia no significa tolerarlo todo. Y Valeria había cruzado una línea que no se puede deshacer con un simple "lo siento". Desde esa noche, mi teléfono no ha parado de sonar. Todo el mundo parece tener una opinión sobre lo que pasó, aunque ninguno sabe la historia completa. Mis padres, que solo vieron cómo nos levantábamos y nos íbamos en medio de la fiesta, estaban furiosos. Nos acusaron de ser groseros y de haberle arruinado el compromiso a Valeria. Mientras tanto, mi hermana cambió completamente el tono. Ahora me manda mensajes llenos de disculpas, rogándome que la llame. Según parece, Daniel está furioso con ella, y los dos tuvieron una gran discusión después de que nos fuimos. Él le dijo que tenía que arreglar las cosas con nosotros, lo cual explica por qué, de repente, mi querida hermana está tan arrepentida. ¿Somos los malos por haberle dicho la verdad y marcharnos? No lo creo. La fiesta no se arruinó por nosotros, se arruinó por su propio comportamiento. Actualización 1. Gracias a todos los que me han escrito o comentado sobre lo sucedido. He leído muchos mensajes, y coincido con la mayoría. Valeria necesita una buena dosis de humildad. Si acepto su disculpa sin más, solo le estaré enseñando que puede salirse con la suya cada vez. Sé perfectamente que no está arrepentida de corazón, solo teme perder a Daniel. Todo esto no tiene que ver con reconciliaciones familiares, sino con su miedo a quedarse sin ese compromiso que tanto presume. Está más preocupada por su reputación que por cómo nos trató. Y sí, varios me han dicho que Daniel merece conocer toda la verdad sobre quién es realmente Valeria antes de que dé un paso tan grande. Estoy completamente de acuerdo. Por eso, mi esposo y yo decidimos invitarlo a almorzar a nuestra casa. Él mismo ha estado buscando a mi esposo para disculparse, y pensamos que sentarnos cara a cara sería lo más sensato. Creo que ha llegado el momento de que escuche la historia completa, no solo la versión manipulada que Valeria le ha contado. A principios de esta semana, también hablé con mis padres y les expliqué lo que realmente ocurrió. Al escuchar todo, se sintieron destrozados. Mi madre, en especial, estaba muy dolida por haberme juzgado sin saber la verdad, y ambos se disculparon sinceramente. Me dijeron que se encargarían de aclarar las cosas con el resto de la familia, y eso, sinceramente, me quitó un peso enorme de encima. Actualización 2. Perdón por la demora, pero quería contarles cómo terminó todo esto. Daniel vino a nuestra casa esta semana. Lo primero que hizo fue disculparse nuevamente, con mucha humildad. Dijo que nunca habría permitido que nada de eso pasara si hubiera sabido las intenciones de Valeria. Incluso le pidió a mi esposo que, por favor, no mencionara nada de esto a su jefe, ya que podría afectar su carrera. Mi esposo lo tranquilizó enseguida,
asegurándole que los negocios y este asunto personal eran cosas completamente separadas. Lo respeté mucho por eso. Él sabe diferenciar cuándo actuar como esposo y cuándo como empresario. Porque, al final del día, Daniel no fue el problema. Todo esto fue obra de Valeria. Una vez que aclaramos eso, decidí hablar con total sinceridad. No lo hice por rencor ni para entrometerme en su relación, sino porque sentí que Daniel tenía derecho a saber quién era realmente la mujer con la que planeaba casarse. Durante mucho tiempo me mantuve al margen porque no quería causar conflicto, pero después de todo lo que pasó, ya no podía quedarme callada. Era momento de decir la verdad. Le conté todo, como había tenido una serie de exnovios cuestionables, como nunca había tenido un trabajo y como constantemente recurría a nosotros por dinero, a menudo sin ninguna intención real de cambiar su forma de ser. No le dije que tenía que romper con ella o casarse de todas formas. Solo le di la información para que tomara la mejor decisión posible. Me aseguré de añadir que estaba feliz de que él formara parte de nuestra familia, pero quería que estuviera completamente informado sobre lo que implicaba. Valeria puede haber sido encantadora al principio, pero tiene un patrón de usar a las personas y luego desecharlas cuando ya no les son útiles. Daniel no reaccionó con enojo ni a la defensiva. Me dijo que no tenía idea de su pasado ni de nuestra situación familiar, ya que Valeria había construido una red de mentiras bastante elaborada. Al final, me informó que iba a tomarse un tiempo lejos de Valeria para procesar todo lo que le había contado. No quería apresurarse en nada. Actualización 3. Esta actualización la hice tan pronta porque Daniel sí se ha apresurado a tomar la decisión, porque no lo ha pensado demasiado. Pocas horas después de que Daniel salió de nuestra casa, mi teléfono sonó. Era mi hermana, y obviamente estaba gritando. Rápidamente, quedó claro que Daniel había cancelado su compromiso. Aparentemente, Daniel la llamó para confrontarla sobre algunas de las mentiras que le había contado, pero ella simplemente duplicó sus falsedades. También le dijo que no sabía comportarse en público y que no era lo suficientemente madura para ser su esposa. Cuando ella intentó discutir, él la interrumpió, diciéndole que no podía casarse con ella porque le había mentido demasiadas veces. Había terminado, y dejó absolutamente claro que ya no veía un futuro con ella. Mi hermana estaba furiosa. Estaba gritando, diciéndome que yo era la razón por la que lo había perdido. No paraba de repetir que Daniel era su boleto dorado a una vida mejor, y que casarse con él habría cambiado su vida y le habría dado todo lo que siempre había querido. Me dijo que arruiné su oportunidad de tener una buena vida, la única oportunidad que tenía. No estaba sorprendido con todo esto. Como siempre, culpa a todos los demás, excepto a sí misma, por cómo resulta su vida. Esta vez, no iba a permitir que me manipulara o me utilizara para obtener lo que quería. Le respondí que no me importaba cuánto me gritara, porque había terminado con ella. Le dije que mi esposo y yo la estábamos cortando, nada más de ayudarla, nada más de darle dinero, nada más de sacarla de los líos que creara. Esta vez, había ido demasiado lejos, y no iba a tolerarlo más. Mi esposo no había sido más que amable con ella, aunque no le agradaba particularmente, y siempre la había apoyado cuando necesitaba algo. Hizo todo eso porque me amaba, y ella se aprovechó completamente de eso. Le dije a mi hermana, sin rodeos, que ya no merecía tener personas como nosotros en su vida. Le dejé claro que, si alguna vez volvía a aparecer en nuestra puerta pidiendo ayuda, no reconoceríamos ni siquiera su presencia. Estaba completamente sola de ahora en adelante. Intentó discutir, sacando la carta de, sigo siendo tu familia, como si eso le servirá ahora. De repente, todo lo que nos había dicho no era en serio, y que ahora que ella había terminado con Daniel podría volver a ser todo como antes. Pero le dije, no señorita, esto lo solucionas tan fácilmente. No volverá a ser todo como antes, luego de las cosas que dijo, y menos ahora que no tenía donde caerse muerta. Desde esa llamada, tanto mi esposo como yo la hemos bloqueado en nuestros teléfonos, redes sociales y todo lo demás.
También hemos dejado claro a mis padres y otros familiares que no queremos que nadie nos mencione a mi hermana, y muchos menos que intente convencernos de perdonarla. Si lo hacen, también serán bloqueados. No hay más segundas oportunidades, no más excusas para su comportamiento. Valeria ya no es parte de nuestras vidas, y estoy en paz con eso. Es triste que haya llegado a esto, pero a veces tienes que sacar a las personas tóxicas de tu vida, incluso si son familia. Actualización 4. El otro día, mi esposo me preguntó, ¿escuchas eso? Y le respondí, no, ¿qué cosa? A lo que me contestó, es el silencio de la casa sin tu hermana en ella. Ambos nos reímos durante un buen rato. Mi hermana ya no está viviendo con nosotros, después de que Daniel rompiera su compromiso. A estas alturas, podría estar viviendo con mis padres, pero para mi hermana eso sería la cosa más horrible de todo el universo. Sin embargo, sabemos dónde ha encontrado un lugar para quedarse, y es con un hombre nuevo. Así de rápido ha conseguido a alguien que la deje quedarse con él. Debería ser estudiado por alguna universidad, la velocidad con la que logra estas cosas. Podríamos estar hablando de algo más rápido que la luz. Aunque, claro, también pierde a estos hombres con la misma rapidez. Por suerte, mis padres se han encargado de hablar con toda la familia para que no nos molesten. Ha funcionado muy bien, porque quienes tenían dudas sobre lo que realmente había sucedido, después de hablar con mi hermana ya no las tienen. El resto de la familia tampoco está en una buena situación económica, y cuando se enteraron de toda la situación, no estaban muy contentos con la idea de ayudarla. Esto ha sido positivo para mi esposo y para mí, ya que no queríamos recibir ninguna llamada al respecto. Su nuevo novio, entre comillas, porque no sé si llamarlo así, por lo que tengo entendido, no es tan rico como el anterior. Pero estoy segura de que esta no será una relación a largo plazo, sino más bien un trampolín hacia su próxima víctima. No esperamos una invitación para su próximo compromiso, y creemos que es mejor así para mantenernos alejados del drama.